Y del Espíritu Santo. Amén. Buen día a todos. Qué lindo escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué es lindo escuchar la palabra de Dios? Porque es una palabra de alguien que nos ama inmensamente, más allá de uno que pueda creer. Y es por ello que esa palabra tiene algo particular para nosotros. No es que es particular, que tiene cosas extrañas para decirnos. No es así. Es algo particular porque aquel quien nos habla a nosotros, a cada uno de nosotros y a todos nosotros al mismo tiempo, es quien nos quiere y que ha mostrado su amor hacia nosotros. Hemos escuchado una parábola de un rico, no sabemos su nombre, y de un pobre que se llamaba Lázaro. Los dos no conocían a Jesús, pero eso no importa porque es el Señor quien dijo esa parábola, para hablar a sus propios compatriotas, a aquellos que recibían la palabra de Dios de la boca de Jesús. Y algo el Señor quiso decir. Hay dos descuidos que podemos tener en la vida. El primer descuido, el que le pasó a ese rico. Se descuidó de ese pobre que estaba en la puerta de la casa. De eso yo no voy a hablar, porque en el boletín hay una homilía de Monseñor Pablo, ese obispo secuestrado de Alepo, quien habla de ese descuido. Así les remito al boletín para que lo lean. Pero voy a hablar del segundo descuido, del cual habla el Señor también al final del Evangelio. Ustedes se dieron cuenta que siempre hay un diálogo entre la gente y entre nosotros y Dios. Y en ese diálogo hay que estar muy atento, porque Dios nos ha dado dos facultades, la de hablar y la de escuchar, que son dos cosas importantes en la vida. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros quienes somos seres humanos, la facultad de comunicación, de entendimiento, de comprensión, y en eso se forma nuestra vida. Así los niños escuchan a los padres y al escuchar aprenden cómo comer. Es algo muy sencillo, aprenden a discernir las letras A, B, C. Aprenden a entrar a la iglesia y hacer la señal de la cruz. Aprenden a encender una vela y hacer una oración. Y cuantas cosas nosotros podemos aprender de lo humano y de lo divino. Ese hombre, ese rico, se encontró en un momento muy difícil de su vida. ¿Cuál? La después de la muerte, donde uno ya ha hecho lo que tenía que hacer en la vida y recibe el diploma de lo que él ha hecho. Y realmente él recibió lo que merecía por el trabajo que ha hecho en la vida. Estaba en un lugar donde no había comunicación con nadie. Y más, era algo para él muy difícil. ¿Cómo decir? El sufrimiento más difícil para un hombre, creo yo, en el infierno es estar solo, no poder descargar lo que tiene el corazón, tampoco brindar amor a nadie. Es el sufrimiento más grande del ser humano. Las lenguas de fuego y todo lo demás, esas figuras bíblicas, es para hacernos recordar que es algo muy difícil para soportar. Y ese hombre rico estaba en un lugar de sufrimiento. Y tenía, por una concesión de Dios, poder mirar dónde estaba su otro compañero en la vida, aquel que estaba en la puerta de su casa, ese hombre Lázaro, ese hombre pobre. Y ha visto que ahora Lázaro estaba en el seno de alguien muy conocido de él, de quien escuchaba tanto en el Antiguo Testamento, del padre de los creyentes, de Abraham, de ese patriarca. Dijo, qué suerte que tiene
el mejor de los creyentes en el Señor, y para él era el patriarca. Ahí estaba ese hombre. ¿Y yo dónde estoy? Entendió la diferencia, pero pidió nada más que una cosa: un poco de agua para apaciguar un poco ese fuego que lo atormentaba. Pero Abraham sí ahora, y eso es lo que quería transmitir el Señor a sus oyentes y a nosotros, por supuesto, de estar atento. ¿Atento a qué? Ese hombre rico pidió a Abraham enviarlo a Lázaro, a sus hermanos. Tenía todavía 5 hermanos vivos, para que se den cuenta cómo tiene que comportarse en la vida, para no venir al mismo lugar donde él estaba. Y Abraham le dijo: eso no hace falta hacerlo, porque aquel que tiene la palabra de Dios y no la escucha, no la toma en cuenta, se descuida de ella, aunque uno de los muertos se levantara, se resucitara, no lo van a creer. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Ustedes saben que el único que resucitó de entre los muertos es uno y no hay otro, es Jesucristo. Él estuvo un tiempo con nosotros, aquel 2000 años atrás, y después de subir al cielo, dejó a los apóstoles la tarea de hablar en su nombre. No solo de hablar en su nombre, sino decir su palabra, decirlo a Él, formarlo en los corazones de los hombres, de otras comunidades. Y Él no iba a estar presente tal como Él era, como Él estaba con ellos 33 años. Para que nosotros tengamos en cuenta esa nueva realidad, esa nueva presencia de la palabra de Dios, nos está diciendo, como lo dijo Abraham a ese rico: tienen a Moisés y a los profetas, o sea, tienen la palabra de Dios presente entre ustedes para que la tomen en cuenta. Y por supuesto el Señor nos quiere decir a nosotros y el evangelista Lucas y toda la iglesia: cuidemos de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el lugar que esa palabra debe tener en nuestra vida? ¿Cuáles son las imágenes que ustedes son muy claras en su vida? La autoridad, el poder, siempre ustedes lo respetan. Entra una autoridad y ustedes se maravillan. Sienten que acá hay alguien que ejerce un poder. Puede ser un poder político, puede ser un poder militar, puede ser un poder científico, puede ser un poder, cualquier tipo de poder. Un padre a veces es muy poderoso en su casa, a veces sus hijos y nietos lo respetan muchísimo porque tiene un carácter, para decirlo, fuerte. Y tantas imágenes de ese poder. La palabra de Dios es más poderosa que esas imágenes que podemos tener en nuestra mente. La palabra de Dios es así poderosa, más poderosa que cualquier imagen en nuestra vida. Es por ello que nosotros, en la tradición de nuestra iglesia, en todas las oraciones están inspiradas por esa palabra. Con eso bendecimos muchas cosas, no solo las comidas y las bebidas que comemos, sino el agua bendita, el aceite bendito. Consagramos los dones, el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Es tan todopoderosa esa palabra que es Dios mismo entre nosotros. Él mismo nos habla, Él mismo nos inspira, Él mismo cambia nuestros ánimos. Uno que está desesperado y cree y escucha la palabra de Dios, toma otro carril en la vida. Uno que está enfermo, aun cuando escuche la palabra de Dios, tiene fuerza para enfrentar su enfermedad. Aquel que está en luto y duelo,
y no sabe cómo afrontar la vida ahora que ya perdió a un querido, un ser querido, con la palabra de Dios sale adelante. La situación puede ser que no cambie que tanto, o sea que uno siga enfermo, que sigue en luto, que sigue un poco en dificultad, en una situación crítica, pero aún así tiene fuerza, tiene luz, tiene inspiración y por sobre todo tiene paz en su corazón. Él sabe que Dios mismo está con él. ¿Por qué? Porque uno escucha la palabra, la guarda en su corazón, la trabaja adentro y se vuelve su única autoridad en la vida. Cuando quiere hacer algo, lo primero que él teme es enfrentar la voluntad de Dios. Está en contra de la voluntad de Dios, no quiere. Y lo segundo es que tiene un deseo en su corazón, con ese amor a Dios y esa confianza que tiene hacia Él, de realmente pedirle a Él, comunicarse con Él, es la oración, esa otra palabra nuestra hacia Dios, de esperar de Él la palabra vivificadora, la voluntad que Él quiere en nuestra vida, que nos la muestre en la forma que Él sienta mejor, que Él crea mejor que yo la pueda entender. Es el lugar de la palabra de Dios, es el trono donde la palabra está en mi vida, donde está en nuestra vida. Por lo tanto, el mejor lugar en la iglesia donde está el Evangelio está en la mesa, donde vamos a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el lugar principal de la iglesia. Los bancos son algo auxiliares para que ustedes puedan descansar. Pero aquí el lugar principal es el altar, la mesa divina, esa mesa. Ahí está entronizado el libro del Evangelio. Y es el lugar que el Señor pide que sea en mi corazón. Porque en nuestros corazones hay tantos pensamientos. Y el Señor cree que si nosotros de a poco aprendamos a comer la palabra de Dios, de a poco, comerla significa pensarla un poco más, leerla un poco más, entenderla un poco más, rezar un poco más, de a poco la palabra de Dios estará entronizada en nuestro corazón. Y es así que uno después puede andar en el camino de la vida, pero va a ser inspiración para los demás. Va a ser luz para otros, va a ser paz para otros, consuelo para otros. Vamos a ser todos nosotros una palabra de Dios viva aquí entre nosotros, todos nosotros. Y es el sentido de estar ahora. No es para agradecerle al Señor por eso, no es porque lo sentimos en nuestros corazones y un agradecimiento inmenso, lo alabamos y decimos aleluya, y le agradecemos y decimos amén, y le pedimos y decimos Señor ten piedad, y esperamos y decimos concédelo Señor. Son nuestras palabras así de comunión con el Señor en base a su palabra que hemos recibido en el Evangelio. Que sea así siempre, que la palabra de Dios sea en nuestro corazón palabra de consuelo, de paz, de fuerza, de fortalecimiento y de agradecimiento. Amén.